conceptos y un ejemplo dentro de la cultura estadounidense, que es la que predomina en el ámbito anglosajón, aunque la principal sería Gran Bretaña. El liderazgo transformacional es un estilo de liderazgo que se enfoca en inspirar y motivar a los equipos y a la organización para lograr cambios positivos, significativos y duraderos tanto a nivel individual como colectivo. Claro, por ejemplo, el liderazgo transformacional, el objetivo es un estilo de liderazgo que se enfoca más en inspirar, motivar a todos los equipos y también a la organización para que en el futuro ese tipo de eventos sean positivos, significativos, duraderos, con el objetivo de que primero sea individualmente dentro del bienestar, como también del grupal, para que los equipos y también cada persona se sienta lo más cómodo posible. La gramática transformacional, que la propuso el filósofo y lingüista Noam Chomsky, es un modelo lingüístico que explica cómo los hablantes pueden generar y comprender un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas basándose en el conocimiento innato del lenguaje. Este modelo distingue entre una estructura profunda, que sería el significado abstracto, y una estructura superficial, que es la forma escrita, hablada, utilizando reglas transformacionales para convertir la primera en la segunda y abarcando fenómenos como el cambio de orden de palabras, la transformación a voz pasiva. Bueno, pues la gramática transformacional al final la propuso el filósofo Noam Chomsky y es un modelo lingüístico que lo que intenta es llevar a cabo una explicación cómo nosotros nos expresamos y generamos y comprendemos un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas. Claro, oraciones hay infinitas, hay tantas, se habla demasiado, pero luego tú, lo que te están explicando, tú tienes que llevarlo a cabo con un conjunto finito de reglas que tienes tú en tu mente, con ese conocimiento innato del lenguaje, es decir, las ideas innatas, que hablaba Descartes, filosofía, es decir, nosotros tenemos ideas y claro, tú puedes hablar, tener una conversación con un grupo o con otra persona y a lo mejor ella habla, 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 tú vas cogiendo, ves que hay una gran cantidad de información, que sería todo lo que sería un número infinito de oraciones que se llevan a cabo a través del habla o de la escritura, pero luego tu cerebro tiene o tu mente tiene una serie de reglas, tenemos un conjunto finito, no es infinito nuestra mente, es finita, que se basa en ese conocimiento innato del mundo de las ideas, el que hablaba Platón o Descartes, es decir, las ideas innatas en torno al lenguaje, que luego a partir de ahí una estructura, que es lo que se distingue entre esa estructura profunda, que es el significado abstracto, o una estructura superficial, la forma escrita, hablada, es decir, la estructura profunda es algo abstracto, que ya es tu pensamiento, tu forma de verlo, que tienes un significado diferente a lo mejor en esa opinión, y luego la estructura superficial es como tú escribes o cómo hablas en ¿no? Con una conversación, en cualquier lugar, ya sea conferencias, políticos, que han estado, bueno, pues en ese ámbito. Y luego lo que utiliza, pues son reglas transformacionales para convertir la primera, que sería la estructura profunda, en esa estructura superficial en la segunda. Y abarca fenómenos como el cambio de orden de palabras, la transformación de la voz pasiva, bueno, se puede llevar a cabo en esa transformación a voz pasiva con el objetivo de que tú puedas ir desordenando o cambiando las palabras. Bueno, pues esta la pongo aquí, esta frase, la otra la uno, voy mirando y al final llevas a cabo una gramática transformacional con el objetivo de llevar a cabo, bueno, que hay miles y miles de oraciones, pero que tu lenguaje innato solo tiene una serie de reglas que son finitas. Eso sería el término de la gramática transformacional. La gramática degenerativa la desarrolló el filósofo y lingüista Noam Chomsky, que describe el conocimiento innato de los hablantes sobre su lengua mediante un conjunto de reglas formales que pueden generar oraciones gramaticales posibles de esa lengua. Propone la existencia de una gramática universal, el conjunto de principios innatos que todos los hablantes de cualquier lengua comparten y que sirve como base para la adquisición y el uso del lenguaje, que es en la mente humana, y se distinguen de dos conceptos, como en la estructura profunda, que contiene el significado de la oración, y la estructura superficial, que es la forma en la que la oración se presenta al oyente, y las transformaciones gramaticales, que son las ambas, que vinculan estas dos estructuras. Pero vamos, para entender la gramática generativa, lo que describe es el conocimiento innato de los hablantes en su lengua, lo que hablamos nosotros, lo que tenemos en nuestras ideas, en nuestra mente, dentro de un conjunto de reglas formales que pueden generar oraciones gramaticales posibles de esa lengua. Es decir, si tú hablas y llevas a cabo una conversación, una gramática generativa, pues en tu mente tienes muchas ideas y puedes aplicarlas, publicarlas, llevarlas a cabo e incluso pues también comprenderlas y cuando estás en una conversación, llevar a cabo ese tipo de conversación con la otra persona, luego ya dependiendo ya de cada cual que si tenga una visión u otra diferente
ese tipo de idea, pero vamos, el objetivo al final es que tú tienes en tu mente, que es el mundo de las ideas, que hablaba Platón, todos los filósofos, hay ideas innatas que están en la mente, que se llevan a cabo en el conocimiento innato, que es en lo que tenemos nosotros, y a partir de ahí desarrollamos. De ahí que luego la gramática universal, que es el conjunto de principios innatos que todos los hablantes de cualquier lengua comparten y que sirven como base para la adquisición el uso del lenguaje, eso sería lo más importante porque todo ello tenemos nosotros ideas innatas, principios innatos, vamos llevando a cabo ideas y las desarrollamos. A partir de ahí, eso es lo que se encuentra en la mente humana y se distinguen luego dos conceptos como la estructura profunda, que contiene el significado de la oración. La estructura profunda es lo que contiene el significado de la oración. Bueno, pues la oración, cómo se lleva a cabo, qué explicación tiene. Y la estructura superficial es la forma en la que se presenta al oyente. Es decir, si yo digo algo y alguien que me está escuchando una conversación o un grupo, pues ahí ellos lo interpretan de una manera, una idea, o de diferente manera, y pueden interpretarlo. Bueno, pues a lo mejor te pueden decir, pues eso es incorrecto, o yo no estoy de acuerdo en lo que dices. Bueno, pues es diferente, porque claro, una estructura profunda es el significado de la oración, que es algo que esa oración tiene un significado que es profundo, que está realizado ahí, y el otro, la estructura superficial es algo que se presenta. Es decir, yo digo una frase y a lo mejor puede ser que sea, a lo mejor bueno, correcta es la que piensas. Luego ya el oyente o la conversación de dos personas o demás, pues puede llevarse a cabo pues, una interpretación a lo mejor totalmente distinta a lo que he dicho, por ejemplo, yo o cualquier otra persona. Y las transformaciones gramaticales son las que vinculan ambas dos, tanto la estructura profunda como la estructura superficial, y ahí es donde se unen y se llevan a cabo las oraciones, en torno a la gramática. La doctrina distribucionalista, eso es en lingüística, es una teoría que analiza la estructura de las lenguas centrándose en la distribución de las unidades lingüísticas dentro de un corpus o enunciado, descomponiéndose en constituyentes inmediatos mediante un método jerárquico para identificar sus clases distribucionales, es decir, grupos de constituyentes con distribuciones similares. Pero claro, la doctrina distribucionalista al final es una teoría que lo que analiza en la estructura de las lenguas, centrándose en la distribución de las unidades lingüísticas de la lengua, que tienen siempre un corpus. Es decir, normalmente hay un enunciado cuando llevas a cabo una expresión o llevas a cabo oraciones, por ejemplo, eso pasa en lengua, no en literatura, sino en lengua, en la gramática, que es lo que lleva a cabo una serie de oraciones y pueden ser pues compuestas simples, que haya una oración a lo mejor que esté medio, que sea una oración simple y luego que lleve una compuesta por la expresión, pero luego eso ya es una manera jerárquica de distribuir, porque es una doctrina en la cual se va distribuyendo y analizando cada oración y cada frase que se realiza por parte de las personas, porque hay frases muy simples que pueden ser incluso muy sencillas, muy fáciles de entender, y a lo mejor hay frases que constituyen mucho más complejas, que son más, sí, que son más complejas, que son más difíciles, pero que puede ser la inversa, e incluso lo que decimos a lo mejor no tiene ni sentido, porque a veces como el ser humano es irracional y no piensa en muchas ocasiones y decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, porque no sabemos ni lo que decimos, pues eso es lo que pasa, pero eso no quiere decir que el lenguaje sí que se pueda distribuir, se pueda analizar. Eso pasa en lengua. En lengua hay una serie de oraciones más simples y compuestas que luego incluso en las propias simples se unen con compuestas y se tiene que llevar a cabo un análisis muy específico y gramático por parte de lo que te dice la propia materia. El análisis transformacional no es un término único, sino que se refiere a la aplicación de un análisis para comprender o lograr una transformación, especialmente en contextos como la lingüística. De ellas la gramática transformacional o la gestión y el liderazgo transformacional. En el campo del liderazgo, implica un análisis de las fortalezas de los miembros de un equipo para motivarlos, un cambio significativo y un rendimiento superior. En lingüística, el análisis transformacional examina cómo las reglas transformacionales conectan diferentes estructuras de oraciones para comprender la gramática natural. Claro, pero eso es el contenido al final. La lengua, cuando se estudia lengua como materia, llevas a cabo una serie de gramáticas, una serie de gramáticas, de estructuras lingüísticas que se llevan a cabo en el pensamiento, lo que lleva a cabo la propia persona. Y ahí lleva a cabo pues un pensamiento crítico, más que pensamiento crítico sería un análisis de esa oración con el objetivo de entender por qué esa oración es así y por qué la oración que decimos tiene que llevar a cabo una explicación. Esto en realidad es como la historia, la filosofía, la literatura, el arte, que tienen muchas, pues sobre todo más porque las cuatro ramas de las ciencias sociales, que en realidad son tres, porque es historia, filosofía y literatura, y luego hay diferentes, y arte,
las tres. Luego ya se divide en diferentes formas de pensamiento, ya está, sea ya la sociología, la psicología, la psiquiatría, otras formas de entender, por ejemplo, la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, que son cuatro dentro del arte, y a partir de ahí se comprende. Y en todo ello, bueno, pues cada cual tiene una base específica que se lleva a cabo en un estudio. Bueno, pues esto sucede igual en la gramática. La lengua tiene una serie de estructuras específicas que se encarga de estudiar y comprender cómo es el lenguaje que realizamos los humanos. Y para finalizar y completar, voy a hablar de un ejemplo en Estados Unidos, aunque Celine Harris nació en Ucrania, aunque Ucrania en principio del siglo XX no existía, y Ucrania no existió hasta que se produjo la guerra civil rusa. Lo que pasa es que estuvo muy pocos años, porque bueno, luego quedó el país absorbido por la Unión Soviética, y bueno, hasta hace muy poco, 35 años que se van a cumplir el año que viene, del nacimiento del país, es decir, de Ucrania, que hoy en día está bueno, luchando eh, por su existencia como país, por como sería su soberanía. Bueno, pues dejando esto a un lado, Philip Harris fue lingüista estadounidense de origen ucraniano, estudió en la Universidad de Pensilvania, donde más tarde fue profesor de lingüística. En la obra Métodos de Lingüística Estructural de 1951 extendió los métodos distribucionales de Leonard Bloodfein y Edward Sapir, es decir, grandes lingüísticos europeos y americanos, y expuso la doctrina distribucionalista, culminando su elaboración en segunda edición. Un hombre que dejó huella además en el ámbito de la lingüística, que fue docente, que en su obra Métodos de Lingüística Estructural extendió los métodos distribucionales de otros lingüistas anteriores, como fueron Leonard Bloomfield y Edward Sapir. El primero fue francés, el segundo fue estadounidense y expuso la doctrina distribucionalista, culminando pues, su elaboración en segunda edición. Un hombre que dejó huella y además fue profesor de Noam Chomsky, que Noam Chomsky sigue vivo, por cierto, el filósofo y lingüista estadounidense fue alumno de Celi Harris. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os ha gustado este vídeo relacionado con varios conceptos y un ejemplo en Estados Unidos, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.